Buenas tardes, comenzamos hoy otro vídeo, continuando con la explicación de esta historia novelada que es el libro que tengo a mis espaldas, Libertad o Tiranía, y como siempre lo comenzamos donde lo dejamos en el vídeo anterior. Estábamos en el año 1931, hacia mitad de año aproximadamente, con un Churchill que estaba a punto de irse de vacaciones. Las vacaciones siempre han tenido para Churchill una importancia capital. Se ha preocupado siempre de ellas, le gustaban mucho, las hacía muy largas y dedicaba las vacaciones a sus grandes placeres, que era, aparte de escribir, que no solamente por placer lo hacía, sino también por necesidad, a pintar, que es una de las características que no hemos comentado de Churchill, que lo haremos muy en breve, pero que curiosamente le asemejaban a su oponente en esta novela, a Hitler, que también en su juventud pintó, incluso llegó a vivir malamente, pero a vivir de sus cuadros que hizo. Pero ya lo comentaremos. Estamos, como digo, con un Churchill que se va de vacaciones con su mujer y con su hijo en coche a recorrer Francia y empezó por Normandía para luego ir bajando hasta Biarritz y recalar con bastante tiempo en Carcassona y en Avignon. Y allí, cuando estaba en Avignon pintando y escribiendo, se produjo la crisis del gobierno británico. Los sindicatos se opusieron radicalmente a una pretensión de rebaja del 10% del seguro de desempleo que por lo visto el gobierno quería imponer para obtener un crédito que le iban a dar y que era fundamental para su existencia. Bien, ante esa oposición radical de los sindicatos, a MacDonald, el primer ministro laborista que entonces era, no le quedó más remedio que dimitir. Se acabó en esos momentos el segundo gobierno laborista, pero la situación en Gran Bretaña, como en Alemania y en toda Europa, era francamente mala y pensaron que no era oportuno unas elecciones en ese momento y el rey habló con MacDonald y lo que se quedó fue en hacer un nuevo gobierno de concentración de todos los partidos. Y en esa situación volvió a decir a MacDonald que intentase un nuevo gobierno, en este caso con todos los partidos, fundamentalmente con el Partido Conservador, y así lo hizo. MacDonald y Baldwin, el líder del Partido Conservador, estuvieron de acuerdo y se formó un gobierno de concentración, por así decir, presidido otra vez también por MacDonald, que duró unos cuantos meses, pero al cabo de ellos, y pasado el verano, de cara ya al mes de noviembre, disolvió el Parlamento y convocó entonces sí nuevas elecciones. En estas nuevas elecciones fue un triunfo arrollador para los conservadores. Pero aunque fue un triunfo arrollador para los conservadores, tanto conservadores como laboristas, como toda la clase política, estaba de acuerdo antes de las elecciones que con independencia del resultado de estas, el gobierno seguía siendo de concentración, aunque en este caso tuviera mayoría el Partido Conservador que el Partido Laborista. Pero siguió formando el gobierno MacDonald, lógicamente con un cargo muy importante para el líder de los conservadores, Baldwin, y también un cargo muy importante para otro personaje conservador que va a tener mucho que ver en los próximos capítulos y que fue Neville Chamberlain. Neville Chamberlain, al que se le nombró ministro de Hacienda, que es el número 2, como hemos comentado otras veces, el número 2 prácticamente del gobierno británico. Pues bien, en esas elecciones Churchill volvió a salir elegido, es más, duplicó los votos que había sacado en las elecciones anteriores y se acercó al gobierno, se acercó a Baldwin con el fin de ver a ver si le podían dar otra vez algún cargo, algún ministerio. Pero Baldwin no estaba por la tarea, la situación en la India estaba cada vez más confusa, la política que el gobierno, el que había caído y el que se había formado tenían con la India era radicalmente distinta a la que tenía Churchill y le alejaron completamente de la política y no le quedó más remedio que volver a coger los pinceles, a pintar y a escribir porque estaba cada vez más alejado de la vida política. Bien, en estas situaciones, a final de año, en Alemania tuvieron lugar unas elecciones al estado de Hesse. Y los nazis triunfaron todavía más arrolladoramente que lo habían hecho en las elecciones anteriores. No eran unas elecciones generales, eran las elecciones para un estado muy concreto, pero el triunfo fue arrollador. Sacaron el 37% de los votos, más que comunistas y socialistas juntos. Con lo cual, la figura de Hitler, que ya estaba subida desde las últimas elecciones, aumentó todavía mucho más. Y la figura del canciller Brüning, que estaba todavía sin formar gobierno, porque se había negado a hablar con Hitler y porque estaba gobernando por decreto, todavía más débil, convirtiendo a Hitler más que nunca todavía en el árbitro de la situación política alemana. Situación que Hitler estaba dispuesto a jugar con todas las consecuencias. Se veía crecido por esas elecciones y además la moral del partido y la situación general del país era cada vez más favorable para él.
Esas elecciones, la de Hessen, pusieron de manifiesto que cada vez eran menos los votantes que estaban por la República, que estaban hartos de la República, veían que la República de Weimar no resolvía ningún problema y que era una maldición para Alemania. Y esa visión de que la República de Weimar era una maldición para Alemania era paradójicamente una bendición para los nazis, que recogían todo ese afán antidemocrático que tenía el pueblo. Bien, eso fue lo que pasó y continuaremos con ello en próximos capítulos, lo que pasó en Alemania. Pero volvamos con Churchill. Churchill, al final del año, comentábamos el día pasado que, aunque fue una cena ficticia, estaba comentando con sus amigos la situación y lo que decidió a final de año, ya una vez que se veía que no tenía ninguna posibilidad de ser otra vez miembro del gobierno ni estar en la órbita del poder, es marcharse a Estados Unidos como hacía ya otras veces. Eran famosos los viajes de Churchill a Estados Unidos. En parte le servían de recreo, pero en parte y muy fundamentalmente, y esa era la razón fundamental, le servían para ganar dinero. Entonces, con su mujer, con una de sus hijas, porque su mujer estaba ya en Estados Unidos, había marchado antes, comentábamos el día pasado que tenía que alejarse de vez en cuando para poderle soportar, estaba ya en Estados Unidos, y entonces con una hija se marchó a Estados Unidos porque ahí tenía programadas 40 conferencias que iban a ser muy bien pagadas, y además una serie de artículos a los libros, a los distintos periódicos, que junto con lo que iba a recibir de los libros y las conferencias iban a suponer otro incremento importante en el activo económico de Churchill. Pues bien, se marchó a Estados Unidos, en Massachusetts, nada más llegar de una conferencia espectacular, donde se recibió con los máximos honores. Al fin y al cabo era un personaje importante, había sido un personaje importante en su país, en Gran Bretaña, y al día siguiente de esa conferencia, en la Quinta Avenida, tuvo la desgracia de que le atropellaron y tuvo que ser hospitalizado, con tan mala fortuna para él de que le entró una pleuresía y tuvo que estar 3 semanas hospitalizado prácticamente hasta final de año, hasta el último día del año. Y ese último día del año, todavía muy débil, él y su mujer se marcharon a las Bahamas a pasar la recuperación y a estar allí hasta que pudiese estar otra vez en su pie. Este fue el final del año 1931, en el que Churchill, alejado del poder, cumplía lleno de amargura 57 años, sin ver ninguna posibilidad de volver al poder ni de volver a ese tipo de vida que él quería, que era el que más le gustaba. Aquí lo dejamos por hoy, continuaremos el próximo día. Hasta entonces, muy buenas tardes.